acompañarnos el día de hoy. Como bien dijo ya Mauricio, el objetivo de esta rueda de prensa es presentarle a la opinión pública el plan de transición del Gobierno Nacional que se viene trabajando. Hace más de un año el presidente Duque nos pidió a un equipo que revisáramos cómo se podía fortalecer este proceso para hacerlo más transparente, expedito, con informes de gestión que pudieran ser totalmente públicos y abiertos al escrutinio público. Lo anterior, porque además de la experiencia en el ELPALME que nosotros tuvimos hace 4 años, existe un vacío en la Ley 951 de 2005, la cual únicamente contempla la presentación de un informe de gestión por escrito por parte del funcionario que deja el cargo, pero no hay ninguna regulación sobre mesas de trabajo, comités, informes públicos o el tipo de información que se le debe entregar al gobierno entrante. Por esta razón, el Gobierno Nacional decidió erradicar el proyecto de ley de empalme que buscaba únicamente que el proceso fuera más reglado, ordenado, con tiempos establecidos, con regulación sobre el tipo de información que debía ser entregada, un proceso con muchas más garantías para el que entra y para el que sale. Este proyecto de ley iba a ser acompañado por un COMPES que precisamente mejorara los niveles de desarrollo y estandarización de este proyecto. El proyecto quizás fue mal concebido por un sector, sin embargo, el único interés del gobierno, como ya dije, era entregar una información más clara, estructurada, con una metodología clara para el gobierno entrante. Este es el equipo que el presidente Duque ha designado para el plan de transición del Gobierno Nacional. Está liderado por el ministro José Manuel Restrepo y acompañado de la directora del DNP, Alejandra Botero, el director del DAPRE y quien les habla. Entonces, ministro, empezamos con el detalle del plan de transición. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a los colegas del Comité de Empalme, al jefe de gabinete, al director del DAPRE, a la directora del DNP. Saludo a los medios de comunicación, también aquí presentes, y a todos los ciudadanos que nos están acompañando. Queremos entonces compartir con ustedes cuáles son las grandes líneas de este plan de transición del Gobierno Nacional. Lo primero, y no menos importante, es señalar la importancia de lo que significa este proceso. En ese orden de ideas hemos señalado que el plan de transición tendrá 3 objetivos centrales. El primero de ellos es que la transición sea lo más eficaz, lo más transparente posible y lo más armónica. Esto, entre otras, además, porque está de por medio el país y su futuro. Y en la medida en que la transición garantice esos principios, facilitará ese devenir de la nación. En segundo lugar, pretendemos con este plan de transición que haya una continuidad en la prestación del servicio, es decir, que no existan interrupciones, que no se rompa el hilo de actuaciones como Gobierno Nacional en beneficio de todos los ciudadanos. Y en tercer lugar, buscamos que como objetivo de este plan la información de la cual se disponga, se comparta con el gobierno entrante y también con la ciudadanía, sea lo más robusta posible, es decir, que esté perfectamente documentada y al más mínimo detalle. Siendo ese los objetivos de este proceso, los principios que regirán la actuación de lo que vamos a presentar en el día de hoy son varios. Primero, la transparencia. Ya lo he señalado anteriormente, vamos a contar con plena información. La transparencia no es solamente de cara al gobierno entrante o a sus equipos de trabajo, sino de cara a la totalidad de los ciudadanos de este país. Por lo tanto, la información que se va a compartir en este proceso será pública para todos los colombianos. En segundo lugar, que existe una coherencia en la forma como se presente la información en el nivel nacional, en el nivel sectorial y también al nivel de las entidades del Gobierno Nacional. Que hay una coordinación de los actores. Estamos hablando de, por ejemplo, más de 190 entidades que van a proveer información. Entonces, aquí hay un proceso de coordinación de todos esos actores desde este comité. Buena fe también, absolutamente toda la información será pública, como ya lo dije, y eso significa que presentaremos de esa manera los avances que hemos tenido como país y también con toda transparencia los retos que tenemos hoy como nación. Finalmente, la información será oportuna, veraz, completa, procesable y, como ya lo dije, accesible a todos los colombianos. Se preguntarán ustedes cuáles son los componentes de este empalme. En primer lugar, una directiva presidencial que ya presentará el director del DAPRE. En segundo lugar, los informes sectoriales de balance de cierre de gestión y los informes de empalme de cada una de las entidades que presentará la directora nacional de planeación y un datálogo
Un datálogo significa un repositorio, un aplicativo en línea que será de libre acceso, como ya lo dije, para todos los colombianos y que también presentará la directora del Departamento Nacional de Planeación. Le doy la palabra entonces al director del DAPRE para que presente los contenidos de la directiva presidencial. Bueno, muchas gracias, ministro. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Lo primero a mencionar es que fue expedida la directiva presidencial y que estará publicada el día de hoy, donde básicamente se crea la estructura por parte del Gobierno Nacional para lo que es el proceso de transición. Y como bien lo mencionaba el ministro de Hacienda, es fundamental en este proceso de empalme. Uno, garantizar la prestación del servicio que se mantiene a los ciudadanos. Dos, hacer claridad que en el proceso de empalme es un proceso de entrega de información, pero en ningún momento es un proceso de cogobernanza. Y eso es un tema que es claro, y es que el gobierno está en funciones hasta el 7 de agosto. A partir del 7 de agosto, el gobierno entrante pues toma la rienda de las diferentes entidades. Esto es muy importante por lo que son reuniones para suministrar la información a nivel de detalle por parte de cada una de las entidades. ¿Cómo está estructurado? Se tiene un comité de transición nacional que está conformada por las 4 personas que nos encontramos aquí presentes: Ministerio de Hacienda, directora de Planeación Nacional, jefe de gabinete y director de la Presidencia de la República. Siguiente. Hay unos subcomités sectoriales y unas mesas de trabajo. Esos comités sectoriales básicamente están liderados por los ministerios y por los departamentos en sus respectivos sectores, donde se estructurará un equipo en función de la información que se tendrá que entregar en esas mesas de empalme, equipo que está con personas alrededor de los temas presupuestales de ejecución de la entidad, de los temas misionales en función de los temas técnicos, de los proyectos, de los programas y de las políticas que se encuentran en ejecución, de los temas administrativos frente a todas las preguntas sobre nómina, contratación, temas que se encuentren pendientes en temas litigiosos y muy importante, digamos que toda la discusión técnica que se tiene por cada uno de esos sectores. Entonces serán equipos multidisciplinarios que estarán en esos subcomités sectoriales, pero que estarán liderados por el ministro, el director de cada departamento, y que de las reuniones, si así lo hiciera, el presidente electo designa comité de empalme para con esos sectores, pues se realizará una serie de mesas de trabajo para presentar la información que se requiera en esos respectivos subcomités. Muy importante mencionar lo siguiente: los documentos que se van a presentar, y en eso, los documentos que se van a presentar en estas reuniones serán publicados, absolutamente todos, salvo que por ley se tenga reserva en un caso en particular, algún documento de seguridad y defensa nacional, pero el resto, toda la información que como Gobierno Nacional se entregue en el proceso de empalme será publicado una vez se surta la reunión de empalme, y en caso dado que no se fuera designado un equipo de empalme por parte del presidente electo, lo que se realizará es que se publicará toda la información un día antes de terminar el proceso de empalme, que está definido hasta el 6 de agosto. Las reuniones que se tienen contempladas son la reunión de alto nivel entre el presidente y el presidente electo con el equipo de coordinación de empalme, la reunión del comité de transición y el comité de transición que designe el presidente electo, y en esa reunión lo que se buscará precisamente es establecer cronograma, informes y la definición de cómo es ese proceso de interlocución con los diferentes coordinadores que se designen. Y como ya lo mencionaba, las reuniones entre subcomités sectoriales que serán liderados por ministros y directores de los departamentos administrativos para este propósito. Aquí hay un mensaje y es de transparencia. Nosotros estamos haciendo un empalme no solo con el gobierno, el presidente electo, sino con la ciudadanía, con los organismos de control y con los medios de comunicación en general. Por eso, toda información resultante de que será entregada para estos procesos de comité empalme estará publicada. Ya la directora del DNP entrará en detalle. Se tiene una estructura de 9 puntos donde está cada uno, digamos, es similar la información que se entregará por parte de cada una de las entidades. Entonces, doctor Alejandro, yo creo que es importante entrar en cuáles son los documentos, en dónde estarán publicados, y antes de pronto darle la palabra a la directora del DNP es mencionar que estarán los documentos para empalme publicados, los documentos de informes de gestión publicados,
pero también estará publicado el informe al Congreso de cada una de las entidades y al Gobierno Nacional que se entrega el 20 de julio. Entonces, aquí es un tema de absolutamente transparencia, estarán publicados todos los indicadores, estará publicada toda la información, estará publicada la ejecución presupuestal, es decir, será para todos los ciudadanos la posibilidad de tener un cierre con una información y un balance absolutamente transparente de la gestión del Gobierno. Doctor Alejandro. Muchas gracias, doctor Víctor. Un saludo a todos los que nos acompañan y ahora voy a describir los dos documentos principales que componen este ejercicio de empalme. El primero son los informes de empalme. Son documentos de más de 180 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que van a contener toda la información relacionada con los aspectos administrativos, financieros, jurídicos de las entidades durante los últimos 4 años. Es decir, la foto completa de cómo está la entidad en ese momento, que consta de 9 puntos, el sector y la estructura de la entidad, cuál es la normativa a la que se le aplica, los reglamentos, los manuales de organización y de procedimientos, cómo van en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Políticas a Largo Plazo, la ejecución presupuestaria y la situación de los recursos, los programas sociales y de infraestructura, estudios, proyectos y obras públicas, instancias de gobernanza interna y externa, asuntos jurídicos y de control y otros puntos. Estos documentos son los que se van a entregar cuando se hagan las reuniones de las cuales estaba hablando el ministro y el director del DAPRE por los equipos que ya están conformados por cada uno de los sectores. Pasamos entonces a los documentos que se llaman informes de gestión. Estos son 23 informes sectoriales que han hecho todas las cabezas de sector, todos los ministerios, los 4 departamentos administrativos y la presidencia. Estos documentos contienen el balance de la gestión realizada por las entidades durante los últimos 4 años, con un énfasis especial en el cumplimiento de las metas de compromisos gubernamentales, del Plan Nacional de Desarrollo y las otras prioridades que surgieron durante la gestión de gobierno, la inversión del presupuesto general de la Nación, la reglamentación que se ha emitido en estos 4 años, temas coyunturales que han surgido y cómo se abordó desde cada uno del sector, con un énfasis especial en la pandemia, en el manejo de la política ambiental, del Pacto por las Juventudes, del manejo de San Andrés y Providencia y de la migración, los compromisos de mediano a largo plazo, cuáles son los documentos de política que en este momento ellos tienen un rol y cómo van en el cumplimiento y otros compromisos. Es clave resaltar que estos 23 informes sectoriales ya se encuentran publicados en el datálogo, todos los colombianos lo pueden consultar en este momento. Siguiente. En este sistema, que ahorita les vamos a mostrar un video sobre cómo funciona, pero es un portal que tiene incluido los informes de gestión en este momento y más de 30.000 documentos, es decir, todo el acervo documental de este gobierno, donde están publicadas las directivas presidenciales, las leyes, los acuerdos, guías, procesos, circulares, resoluciones, de forma abierta y de forma transparente. Es un sistema que es muy intuitivo, donde pueden navegar cada uno de los informes de gestión, pueden consultar todos estos documentos, hay preguntas frecuentes y también los informes de empalme se estarán publicando en la medida que se surten estas reuniones o de la forma que se acordará con el presidente electo. Pasamos entonces a el video que explica cómo navegar el datálogo. El Gobierno Nacional pone a disposición de toda la ciudadanía el Datálogo, un nuevo portal web en el que se podrá consultar de forma intuitiva y ágil todos los documentos generados por las entidades que conforman la rama ejecutiva del orden nacional durante el gobierno del presidente Iván Duque. Los colombianos pueden acceder a la información en 7 sencillos pasos. Primero, ingrese a datálogo.dnp.gov.co. Segundo, elija una de las 4 secciones disponibles: informes de gestión, consulta de documentos, informes de empalme y preguntas frecuentes. Tercero, encontrará un menú desplegable donde podrá elegir cualquiera de los 23 sectores disponibles a consultar. Cuarto, dé clic en aplicar. Quinto, dé clic en descargar o compartir el informe completo. Sexto, también puede buscar por palabra o frase clave dentro del sector seleccionado. Séptimo, dé clic en buscar.
Los ciudadanos también podrán consultar a través de esta herramienta los informes sectoriales de gestión del periodo 2018-2022 que corresponden a los 23 sectores administrativos en los que se divide el Gobierno Nacional, como Presidencia de la República, Trabajo, Transporte, entre otros, y los documentos normativos, así como de consulta pública, como decretos, resoluciones, políticas, estudios y evaluaciones, y una sección de preguntas frecuentes. También podrán acceder a los informes de empalme que serán publicados en Datálogo en la medida en que se desarrollen las reuniones de transición entre gobiernos. No se quede sin conocer esta herramienta que pone a disposición de la ciudadanía toda la información generada por el Gobierno Nacional. Lo invitamos a consultar Datálogo, el sistema informativo más completo y transparente del país. Yo quisiera de pronto hacer profundización en uno de los puntos que mencionó la directora de Planeación Nacional, haciendo énfasis en lo siguiente. Datálogo y para efectos prácticos es la primer biblioteca digital que se entrega en la historia del país frente a lo que es la gestión de un gobierno, pero más allá de eso es que está toda la información estructurada en resoluciones, COMPES, decretos, leyes, directivas presidenciales, informes de gestión, informes de empalme, informes al Congreso, porque aquí es que el escrutinio es público y la información es de los ciudadanos. Entonces, por eso es tan importante, y el custodio precisamente es Planeación Nacional, y fue la entidad que se determinó que fuera la responsable para que no solo en ese proceso de empalme, sino de aquí hacia adelante siempre garantice que esa información estará ahí de los diferentes gobiernos. Y lo segundo, yo quisiera, ministro, que nos vayamos un momento a la estructura de los documentos de empalme. Yo creo que es muy importante que ustedes tengan esto presente. ¿Cuáles son los 9 componentes que tiene, digamos, de manera general las diferentes presentaciones? Uno, ¿cuáles son los sectores y las estructuras de las entidades? Esto significa que dentro del proceso de empalme se estará hablando de cuáles son las entidades adscritas y vinculadas, cómo es la estructura de la entidad, cómo están conformadas las diferentes plantas, qué se encuentra vacante, qué está en proceso de ser llenado por la Comisión del Servicio Civil, en este momento qué estructura de contratistas tiene la entidad, cómo se maneja todo el tema misional administrativo. Lo segundo, la normativa que aplica, y esto teniendo en cuenta en los temas regulatorios, en los temas de contratación, en los temas, solo por poner ejemplos, tenemos entidades que tienen regímenes especiales de contratación. Entonces, esto es muy importante en todo el proceso de empalme, que se conozca y cuál es el estado de los diferentes procesos. Cómo son los temas asociados a manuales y procedimientos de todos los diferentes procesos al interior de, bien sean ministerios, departamentos o las entidades adscritas. Como mencionamos, estamos hablando de más de 180 entidades. ¿Cuál es el porcentaje y avance del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno? ¿Cuáles son los indicadores que, por cierto, están publicados en Sinergia de Planeación Nacional? ¿Y en qué corte nos encontramos? Y ese corte, pues, será el corte de 30 de junio, que se estará presentando en las diferentes reuniones de empalme. ¿Cuál es la ejecución presupuestal? Y este es un tema que normalmente llama tanto la atención, y es en términos del presupuesto asignado para el 2022, cómo nos encontramos en este momento en temas de no solo de compromisos, que significa la parte de contratación, sino el tema de obligación, cómo estamos con los pagos de las diferentes entidades, cuál es ese balance, cuál es ese flujo de caja, cuáles son los requerimientos de PAC que tiene cada una de las entidades, con corte, pues, a 30 de junio. ¿Cuáles son programas, estudios, proyectos y obras públicas? Esto porque recordemos que los procesos de contratación de las grandes obras normalmente toman años. Entonces, lo que también se podrá observar en estos procesos de empalme son procesos que habremos iniciado ya hace algunos meses o inclusive algunos años, y que ya el gobierno entrante, pues, deberá continuar en su proceso de contratación, de licitación, de implementación, y es muy importante ese corte de cuentas. ¿Cómo es las instancias de gobernanza interna y externa? Esto frente a juntas directivas. Recordemos, solo por mencioné el caso del DAPRE, el director del DAPRE está en cerca de 17 entre consejos directivos, juntas y reuniones de coordinación. Entonces, pues, ¿cómo funciona todo esto y cuál es el corte de cuentas que tenemos en cada uno de ellos? Y un tema fundamental, asuntos jurídicos y de control.
cuáles son los litigios que se tienen las entidades, cuáles son esos procesos que están en ese momento en cierre, bien sea porque se han aplicado multas o se está en un proceso de intervención con contratistas, de liquidaciones unilaterales o de terminación de contratos, o porque se tienen demandas sobre la entidad por parte de particulares. Obviamente, pues esto será con el acompañamiento de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica. Y el punto otros, que es normalmente lo que se denominan chicharrones, y es efectivamente unos temas gruesos que serán importantes por cada sector cuando se hacen los procesos de empalme. Temas de hidroeléctricas, temas asociados a, solo por mencionar temas de construcción o temas de vías o temas litigiosos, pues eso tendrá un capítulo especial para que sobre eso pueda hacer revisión el gobierno entrante. Y lo que hemos buscado acá es que tanto la ciudadanía, los medios de comunicación y cualquier persona en general va a tener el mismo acceso, salvo lo que está reservado por ley, que precisamente pues tendrá ese tratamiento especial. Estamos haciendo un empalme con el gobierno entrante, pero también dejando un corte de cuentas claro con los colombianos. Mensajes finales, reiterar. Par de mensajes finales, y es reiterarle que todo el equipo del Gobierno Nacional está a la entera disposición de quien sea el presidente electo, y toda esta información, como lo dijo el director del DAPRE, estará disponible. Estará disponible para el gobierno entrante. Como pudieron ver, lo que quiere hacer la directiva presidencial es tener una estructura clara, organizada y completamente reglada de lo que será este proceso de empalme. Y por último, el datálogo, como lo mencionaba el doctor Víctor, es la herramienta que nos da las garantías de publicidad y de escrutinio público para todos los ciudadanos. Muy bien, de esa manera entonces damos por concluido esta presentación del informe de empalme del Gobierno Nacional y la preparación y disposición de este Gobierno para todo el proceso de empalme con el Gobierno entrante, y de la misma manera para compartir públicamente la totalidad de esta documentación con el Comité de Transición del presidente electo y con toda la ciudadanía. Vamos entonces a abrir un espacio a preguntas a los medios de comunicación. Ministro, sí, tenemos a Catherine Leal de RCN Radio. Gracias, Mauro. Ministro, me gustaría que de pronto pudiéramos hacer énfasis en qué pasa si el próximo gobierno decide no crear un equipo de empalme, cómo se preparan entonces y cómo también se hará la entrega de la información. Y con todo esto que se ha organizado, decía María Paula, desde hace un año que se viene creando todo este proceso, se venía organizando, ¿cuánto creen ustedes que podría demorarse el proceso de empalme? Bueno, precisamente eso es uno de los puntos que aborda la directiva presidencial, y es el gobierno electo tiene la potestad de designar o no un equipo de empalme. En caso que esto no sucediera, lo que se realizará es la publicación de los informes de empalme que se tienen previstos para estas diferentes reuniones. ¿Cuándo se haría esta publicación de estos documentos de empalme? Se haría sobre la última semana previa a la posesión del presidente electo, dado que se estaría dando tiempo para que revisen de si designan o no su equipo en los diferentes sectores. Ahora bien, si designan equipo de empalme solo para unos sectores, para los sectores que no lo hagan, igual se procederá entonces a publicar, porque aquí el mensaje es transparencia. Estamos entregando y estamos empalmando con el gobierno electo, pero le estamos dejando toda la información a la ciudadanía. Frente al tema de los tiempos, realmente lo que se tiene es una reunión general de presentación de la estructura del documento, como se les mencionó. Sin embargo, y esto también lo prevé la directiva, se tiene la posibilidad de tener unas mesas técnicas donde se podrán realizar reuniones de profundización y reuniones que podrán realizarse 3, 4 reuniones de mesas técnicas para entregar la información que al respecto se requiera, siempre informando que esta información que se entrega es pública y que la información pues que tenga reserva se podrá acceder a ella en el momento en que la persona esté posesionada. Frente a esos son los temas. Muy bien. José Polanco de Caracol Televisión. Buenos días, doctor Muñoz. Usted precisamente tocaba un tema que ha generado de pronto
alguna polémica en el Congreso de la República precisamente con este proyecto que se hundió, y es el tema de los documentos reservados. ¿Cuáles son esos documentos que no se van a entregar y pues cómo sería ese proceso con ese tema que es tan sensible para algunos sectores? Los documentos que son reservados son aquellos que la ley expresamente dice se encuentran reservados. En este caso, lo que estamos hablando es que cuando hay un procedimiento, en este caso, por ejemplo, temas asociados al sector defensa, temas asociados al Consejo de Seguridad Nacional, esos son documentos y información que se entregará en su momento en la transición por parte del presidente o presidente electo, pero tendrán acceso a ellos los funcionarios en el momento en que estén posesionados. Y una claridad ahí, no es un tema de que no se vaya a entregar, sino que no se van a hacer públicos porque precisamente tienen ese carácter de reserva legal por ser temas de seguridad nacional, entre otros, pero eso es una claridad importante. Arra de Cable Noticias. A la mesa, buenos días. La pregunta es la siguiente. Una vez se conozcan los resultados para las votaciones, ¿en cuánto tiempo se realizaría el empalme? Y si ya ustedes tienen acercamientos con las campañas presidenciales, ya tienen las personas claves ahí. El primer tema es que el equipo de empalme por parte del Gobierno Nacional ya está designado, que son las 4 personas que nos encontramos presentes, y por eso se hace de manera previa al proceso electoral, y es que la información está disponible, liderará, digamos que el acercamiento y el primer contacto, el coordinador del equipo de empalme, que es el señor ministro de Hacienda. Lo segundo es cuánto tiempo dependerá, en gran medida es cuánto tiempo le tomará al presidente electo designar su equipo de empalme para tener esta primera reunión, y esa primera reunión de coordinación se establecerán cronogramas y cuáles serán la reunión de los subcomités sectoriales y las mesas técnicas. Y reiterar ahí que el Gobierno Nacional está a entera disposición de quien sea el presidente electo en cualquier momento que lo decida solicitar esa reunión, digamos, general y luego las más sectoriales. Y yo creo que es importante señalar que, como ustedes se han dado cuenta, este no es un trabajo de un día, es un trabajo de más de un año, en donde se ha venido acumulando la información, donde ya está la información disponible a través del repositorio abierto, que es el datálogo, y hacemos esta rueda de prensa antes de saber quién va a ser el presidente de la República, porque aquí lo que hay es un gobierno a plena disposición de quien quede presidente electo para coordinar ese proceso de transición en beneficio del país y de los ciudadanos de este país. Bueno, de esta manera damos por finalizada esta rueda de prensa. A los funcionarios de gobierno, muchas gracias. A ustedes, colegas, muchas gracias. Buen día.